Bueno, vamos a encomendar este tiempo en las preciosas manos del Señor, que Él sea el que dirija mis palabras y que todos podamos ser edificados a través de la palabra del Señor. Nuestro amado Dios, te damos muchas gracias por esta tu hermosa palabra. Gracias por este hermoso momento, Señor, que nos das para escudriñar tu palabra, para acercarnos a ti, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, por este estudio, por ese estudio de Mateo, Señor, que hemos venido desarrollando en estas semanas. Tú, Señor, dirijas mis palabras. Yo solo soy un instrumento tuyo para tu honra y tu gloria y que tú seas dirigiendo y que cada una de nuestras vidas se vean confrontadas y que también podamos estimularnos unos a otros a las buenas obras. Te alabamos, bendito Dios, y te glorificamos. Amén. Bueno, hoy me correspondió Mateo capítulo 11. Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces este capítulo pues es muy interesante, mucha profundidad de varios temas, varios días preparando lo concerniente a este capítulo, pero el Señor a mí me ha hablado mucho y pues espero que a cada uno de nosotros nos pueda hablar. Voy a ir leyendo cada uno de los versículos y de ahí pues vamos viendo la enseñanza y la aplicación también para nuestra vida. Bueno, lo primero es que en el capítulo 1 dice la palabra del Señor, hablando de unas instrucciones precisas que el Señor había dado a sus discípulos. ¿Y en dónde se vieron esas instrucciones? Pues se vieron en el capítulo 10. Dice la palabra del Señor en el versículo 1: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces, aquí pues nos da un preámbulo o nos introduce, ya nos va a introducir en el capítulo 11, pero primero pues nos da a entender que se dieron unas instrucciones y cuando estuve mirando el capítulo 10 un poco, miraba que el Señor era un líder innato. Cualquier líder de una empresa o de una organización o de un equipo eh, puede tomar perfectamente este modelo del Señor Jesús para poder dirigir un equipo. Porque haciendo un hincapié en lo que fue el capítulo 10, podemos ver los primeros de los versículos 5 al 15, el Señor dándoles una misión, un propósito central a sus discípulos, una meta a llegar. También del versículo 16 al 25 del capítulo 10, pues les menciona unos peligros, unos riesgos, le da unas advertencias a sus discípulos, a su equipo más selecto, para que pudieran afrontar los retos. Del versículo 26 al 39 hay unas demandas del líder, pues bueno, ahí es donde nos hablaba de que Jesús es causa de división, a quién se debe temer. Entonces el Señor estaba dándoles también unas palabras como de que, bueno, hay que temer, no hay que estar temiéndole a las personas, van a sufrir muchos peligros, vienen muchos riesgos, pero al único que ustedes deben de temer y en quien deben de confiar es en el Señor Jesucristo. Y ya en el versículo 40 al 42, pues habla de unas recompensas para los que escuchan el mensaje, la palabra del Señor, o para quienes la reciben de una manera adecuada. Entonces vemos aquí unas instrucciones claras del Señor Jesús. Vemos las instrucciones ahí dadas a sus discípulos y dice que después de allí se va a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Luego vemos del versículo 2 al 5. Bueno, yo lo titulé a esos versículos La confusión de Juan, y quiero leerlo, pero tampoco quiero que malinterpretemos ahí de que de pronto se hace referencia a que Juan perdió el horizonte o que ya no era discípulo del Señor. Es un momento, un lapsus que tiene Juan. Entonces vamos a leer estos versículos que son muy interesantes. Dice el versículo 2 al 5, 2 al 6, perdón, dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir,
o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver ya que Juan pues no tiene un momento de, oiga, de confusión, decir, bueno, yo ya había dicho unos momentos antes, había dicho que el Señor venía con juicio, que mejor dicho, todos los enemigos o todo el que se opusiera a la palabra del Señor iba a sufrir el castigo. Específicamente, sin salirme de las palabras, quiero citar lo que él dice en Mateo 3:12. Juan afirma que Jesús traería juicio, que quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. O sea, Juan estaba anunciando, mejor dicho, ahora sí viene el libertador, el que nos va a librar de la opresión romana, el que nos va a librar de esa esclavitud romana, y ahora sí van a ver que enfrentarse los líderes a la furia del Señor. Podríamos decir acá que la visión que tenía Juan o el mal enfoque que de pronto tenía Juan sobre el Señor Jesús, porque él estaba viendo que él estaba encarcelado, que el Señor estaba haciendo era milagros, que venía era a anunciar el mensaje y pues que todavía se estaba bajo la opresión romana. Y esto no era algo solo que pensaba Juan el Bautista, muchos de los discípulos tenían ese enfoque equivocado, como esa confusión en lo que era el propósito divino. Esto también lo podemos corroborar con lo que sucede con Pedro. En Mateo 6:16 y en Mateo 16:16 y 16:22, Pedro le dice, cuando el Señor Jesús los confronta a los discípulos y les dice, oiga, ¿quién dice las personas que soy yo? Y bueno, ellos dicen unos que eres tal persona, otros que eres un buen profeta. Y el Señor les dice, bueno, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y entonces Pedro les dice, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y unos versículos después, en el versículo 22 del capítulo 16, cuando el Señor le dice el propósito al que viene, que Él viene a morir, a sufrir y a expiar los pecados del pueblo, entonces Pedro lo llama aparte y le dice, oiga, Señor, voy a leer el versículo. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y entonces vemos acá que el Señor le dice, no, apártate de mí, Satanás, porque no tenía claro cuál era el propósito. Ellos no entendían cuál era el propósito verdadero del Señor. Entonces, en esos versículos, Juan tiene también esa confusión y por eso pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y mis hermanos, yo qué aplicación le puedo dar a esto, que es muy importante que lo tengamos presente. Muchas veces también nosotros podemos tener una imagen distorsionada de lo que es el propósito o divino o de lo que el Señor Jesús quiere. Muchas veces nosotros tratamos como de encasillar a Dios. ¿Sí? Alguno lo verá como alguien que nos saca de los problemas, mejor dicho. Muchas personas cuando tienen un problema dicen, bueno, mi salvavidas es Dios. Otro de pronto lo verá como alguien que prospera las vidas, que pacte de cierta dinero y usted va a podersele devolver el triple y hasta cuadruplicado. Otros de pronto piensan que el Señor, mejor dicho, si alguien me hace a mí mal por ser hijo de Dios, esa persona le va a caer el castigo, ¿sí? O en la persona que se burló de mí va a ver que el Señor le va a traer consecuencias, plagas como las que le vinieron a Egipto. Y podemos aquí decir muchas veces de las distorsiones de pronto que nosotros tenemos de tratar de encasillar al Señor y de pronto queremos obligar de pronto a Dios
a que cumplan nuestros proyectos o a que nosotros tenemos algo en mente, hasta puede ser algo, atención a lo que voy a decir, hasta puede ser de pronto un propósito bueno, de pronto servir, tener un ministerio, pero de pronto lo hacemos sin la dirección verdadera o de pronto decimos, no, como eso es algo que es conforme a la voluntad del Señor, entonces vamos para allá, entonces vamos a hacerle. Pero muchas veces de pronto no le preguntamos al Señor si eso es lo que el Señor quiere para nosotros. O de pronto en un ministerio, ¿será que ese sí será el ministerio que Dios quiere para mí? Preguntarle al Señor, pues tampoco es decir, no, pues espere 15 años a que el Señor le muestre qué va a hacer. No, tampoco esa es la idea, sino que nosotros podamos primero siempre, cuando tenemos la paz en nuestro corazón, poder proceder y también pues siempre no esperar que el Señor actúe conforme a nuestra voluntad, sino nosotros actuar conforme a la voluntad del Señor. Bueno, hay otro, quiero profundizar en los versículos 5 y 6. Dice el versículo 5 que ya cuando pues el Señor le va a decir, bueno, quiero que le envíen este mensaje a Juan el Bautista. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Ahí miren, mis hermanos, que el Señor les está diciendo a Juan cuál es el propósito verdadero. Él no venía a ser un libertador de la opresión romana, sino venía a anunciar un mensaje de salvación, a que él iba a expiar los pecados de todos para la salvación eterna. No la salvación del Imperio Romano, sino la salvación de la muerte y de la condenación eterna. ¿Sí? Entonces, el Evangelio, pues, esas buenas nuevas de que Jesús vino a expiar los pecados. Esa es la esencia, el mensaje principal que el Señor quería presentar. Y en el versículo 6 dice, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. De pronto nosotros podríamos decir, no, aquí el Señor pues le manda una exhortación o un regañito para que, mejor dicho, pilas, que la fe está mal de Juan, entonces para que vaya y le digan y le manden mi regaño. No, el Señor nunca dudó, y ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo el Señor destaca la obra tan preciosa de Juan el Bautista y cómo él es una pieza fundamental dentro de la historia. Y algo aquí que es interesante es que lo que el Señor nos quiere mostrar en este versículo 6 es que primero, pues la historia de Juan es de fidelidad. No debemos de tomar este lapsus como un patrón de vida de Juan. Y de pronto nosotros en este versículo 6 lo podríamos tomar para cada uno de nosotros que nunca de pronto una respuesta que se demora de parte del Señor o de pronto que vemos que las cosas no nos salen y nosotros decimos, oye, pero si yo estoy actuando conforme a la voluntad de Dios, ¿por qué me cae esto y esto? Y de pronto eso puede llegar a ser de desánimo, de desilusión, porque de pronto esperábamos, mejor dicho, ya estoy en la vida cristiana, mejor dicho, ¿por qué todavía no tengo bendiciones espirituales? ¿Por qué todavía todo lo que dice allá Efesios 1, todo lo que menciona de la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿por qué todavía no lo siento? Y de pronto puede ser que estemos malinterpretando el propósito divino. Entonces, que eso no sea otro tropiezo para nosotros, sino seguir confiando en el Señor, porque mis amados hermanos, la vida cristiana es cuestión de fe, de creer en el Señor y de que por el momento puede ser un momento difícil en nuestra vida, pero el Señor nos va a mostrar el camino, nos va a dar paz, gozo para poder afrontar los problemas que estamos viviendo, dificultades económicas, muerte de familiares, enfermedades, tropiezos, hijos en diferentes situaciones, hijos que rebeldes, hijos que no quieren seguir la voluntad del Señor, pero debemos de perseverar y que eso no sea de tropiezo para desanimarnos, sino para seguir adelante. Bueno, luego aquí quiero empezar a mostrar acá, o la palabra del Señor nos muestra ya sobre Juan. Aquí el Señor, por eso es que les decía que el Señor no estaba diciendo, nunca dejó de ver la fidelidad de Juan, y esto lo podemos ver en los versículos que siguen, porque de aquí hacia varios versículos
en adelante destaca la labor impresionante de Juan el Bautista. Entonces, lo primero que vamos a leer los versículos 7 y 8. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Qué significa esto? Bueno, primero una caña sacudida por el viento hace referencia, el Señor le está diciendo, bueno, ¿qué salieron a ver? A un hombre débil y vacilante por las opiniones humanas que iba a ceder, que si un rey o una persona le decía, oiga, no, eso lo que usted nos está diciendo es complicado. Entonces él decía, ah, bueno, pues háganlo a la proporción que ustedes lo vean conveniente. No, Juan el Bautista era una persona que no tenía temor de cantarle las verdades al mismo Herodes, se las cantó, el pecado que tenía se lo dijo sin titubear y sin vacilar. Entonces él no estaba pensando en que de pronto cómo iba, en cómo de pronto iba a que si de pronto lo tenía que maquillar de forma tal de que no fuera a herir la susceptibilidad de Herodes, no. Fue algo certero la personalidad y cómo Juan decía las cosas. Ahora, versículo 8. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Esto hacía referencia a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Eh, Aquí el Señor estaba haciendo un sarcasmo porque en sí la vida de Juan era una vida de sencillez y la ropa como él vestía particularmente mostraba una vida sencilla y era una reprensión a la mundanería del pueblo, los querer vivir bajo las riquezas en ese tiempo pues estaban bajo la opresión romana, pero eh, esto de las vestiduras delicadas y de la vida sencilla de Juan era para mostrar su forma de vestir, era para decir que él no tenía que mostrar toda una riqueza para poder mostrar un mensaje contundente de la palabra del Señor. Y muchas veces, bueno, ¿qué me lleva a pensar a mí esto que estamos viendo acá en estos versículos? Es de que primero, bueno, Juan no se quedaba callado. Pues ahorita no quiere decir que yo les esté diciendo, bueno, ahorita vamos a llegar a cantarle las verdades a todo el mundo y a decir cómo salgan las cosas. No, tampoco ese es el mensaje. Sí, en ese tiempo, pues se necesitaba un nivel de autoridad de parte de Juan el Bautista, porque él era una persona que iba a ser el precursor del Señor Jesús. Entonces el Señor le había puesto, matizado en su personalidad, lo había matizado con un propósito esencial. Y pues ahorita nosotros pues también, algo muy importante es que tampoco podemos quedarnos callados cuando el mensaje del Señor, cuando se burlan o cuando una persona de pronto puede burlarse de la obra del Señor Jesús, nosotros sí podemos tener un celo santo por las cosas y siempre interceder. O si alguien de pronto va a hablar de los cristianos, es que los cristianos son lo peor, es que los cristianos son lo más malévolo, mire que ese pastor, eso, mira, así como ese pastor que roba a la grey, así son todos. Uno debe en esos momentos cuando se está generalizando o cuando la palabra del Señor o cuando se está por debajeando lo que es la obra preciosa del Señor a través de los cristianos, a través de los hijos de Dios, debe decirse uno defender de una manera muy respetuosa, pero también defender que, por ejemplo, en casos a mí muchas veces me han dicho, no, es que todos los cristianos son así, pero uno pues lo que siempre les dice es, no, no deben de generalizar, eh, porque de todas formas no hay que poner la mirada en los hombres y también de todas formas siempre hay es que fijarse es en el Señor Jesús. Y otra cosa muy importante también acá que quiero hacer énfasis, mis amados hermanos, es que eh, siempre podemos mostrar la autoridad a través de la palabra del Señor.
Muchas veces hay personas que hasta utilizan los versículos de una manera errónea, como lo hacía el Señor Jesús, pero uno muchas veces con el conocimiento bíblico que tenemos de las escrituras, muchas veces podemos corregir de una manera eh, prudente, sin llegar a creernos más que los demás, pero son formas donde de pronto uno puede llegar a mostrar el mensaje adecuadamente, o muchas veces cuando en las asambleas donde nos congregamos, de pronto vemos algo que no se está siguiendo conforme a la voluntad del Señor, es bueno hablarlo de una manera prudente, pero siempre como siguiendo los conductos. Si es una hermana, bueno, comentarlo a una hermana anciana, bueno, a mí no me parece esto de la asamblea, o de pronto, mire, yo veo esto en la asamblea, y hay espacios para hacerlo. Hay, por ejemplo, reuniones de asamblea, hay reuniones donde de pronto uno puede manifestar ciertas cosas, pero de pronto en armonía y a través de la palabra del Señor poder llegar a conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, para un ejemplo rápido, nosotros este domingo tuvimos una reunión de asamblea y había muchas hermanas y hermanos que tenían algunas inquietudes y de pronto manifestaron algunas inconformidades, pero se mostró a través de la palabra, bueno, mire, esto como usted lo está interpretando de pronto no es, y a través de la palabra pudimos llegar a cosas muy interesantes y de pronto cosas, mal enfoques que se estaban dando se pudieron corregir, pero muchas veces es bueno hablar las cosas y de pronto no guardarlas. Y entonces, esto por este lado. Ahora, vamos con los versículos 9 y 10. Dice el versículo 9. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Versículo 10. Porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ahora, Juan fue el profeta más grande, pero no por lo elocuente de sus palabras, sino por tener el privilegio de ser el precursor del rey, del Mesías. Sí, entonces aquí estaba destacando. Miren que aquí en este versículo nos permite ver que el Señor estaba destacando la labor de Juan el Bautista. Por eso en los versículos anteriores no podemos decir que el Señor estaba echando de menos el ministerio, o de pronto estaba diciendo que Juan había perdido su fe. Y en el versículo 10 eh, se está cumpliendo una profecía muy interesante de Malaquías 3:1, en cual se dice que él es el mensajero quien va a preparar el camino del Señor Jesús. Y Juan abrió el camino para Cristo y luego se hizo a un lado. Esto es muy bonito ver cómo Juan el Bautista fue, siempre desde que lo anunció, muchos decían, bueno, tú eres el Cristo, y él decía, no, después de mí viene uno mayor. Y en otras palabras, él decía, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Siempre él tomaba su rol como mensajero, como precursor, como quien venía a preparar el camino del Señor. Y después pues se hizo a un lado para que el Señor pudiera crecer. Aquí esto, yo cuando miraba este versículo, cuando uno ve de pronto las carreras de ciclismo, que viene el gregario, ya están en la montaña, llegando ya casi a la meta, y los gregarios viene el capo, detrás ahí, ellos le vienen ahí preparando el camino, y ya cuando ven lo necesario, ya se hacen a un lado, y el capo es el que llega hasta el final mostrando siendo el victorioso y el que al final es el que todas las miradas quedan sobre él. Y así debe ser nuestra vida. Nosotros simplemente somos mensajeros, nunca de pronto en nuestros mensajes, en nuestra vida, como de pronto los que enseñamos, creernos que, mejor dicho, nosotros somos los que se mueve la iglesia por nosotros, o que nuestro mensaje es la palabra del Señor, sino simplemente somos mensajeros que el Señor de pronto nos dio unas capacidades a unos y a otros les dio otras capacidades importantes, pero simplemente todos somos gregarios del Señor Jesús, que venimos a dejar que Él nos utilice. Qué bonito cuando nosotros podemos dejar
que el Señor obre en nuestra vida, que nosotros le podamos preguntar al Señor, oiga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres en qué quieres que invierta mi tiempo en tu obra? Y qué bonito es que nosotros vamos a estar dispuestos a servir al Señor, ser esos mensajeros del Señor que anuncian las verdades, las virtudes, y que estamos preparando el camino del Señor y que su obra pueda seguir fluyendo. Bueno, quiero también mencionar aquí, bueno, el versículo 11 pues ya nos sigue destacando a Juan Bautista, y aquí hay una bendición de los hijos de Dios, eh, eh, que es algo que no podemos dejar a un lado. Dice el versículo 11, dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Qué interpretación le podemos dar a este versículo? Que Juan el Bautista es el más grande que los otros profetas, porque vio el cumplimiento de la profecía y porque era el precursor del Señor Jesús, del Mesías. Pero también es importante ver que los creyentes después de la cruz son todavía mayores, porque entendemos y experimentamos algo que Juan vio de forma oscura, la verdadera obra expiatoria de Cristo. Eso fue algo que Juan Bautista no lo vio, porque vemos que él tuvo un final, que fue ejecutado en la cárcel, pero dice aquí por este versículo, es que nosotros tenemos un privilegio grande, porque podemos ver completa la obra del Señor Jesús, que fue su obra expiatoria. ¿Y dónde lo podemos ver? En su palabra maravillosa. Y esto nos conlleva una gran responsabilidad de que como hijos de Dios no podemos echar a un lado este don inefable que tenemos de ser hijos de Dios, de este privilegio que tenemos de ser escogidos y de experimentar lo que es el nuevo nacimiento y como hijos de Dios. Y esto debe ser una motivación a nosotros para estimularnos a hablar cada día, a hablar del Señor, de la obra preciosa en la cruz del Calvario, lo que el Señor hizo allá en esa cruz. También es una responsabilidad muy grande. Dice el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bueno, aquí hay varias interpretaciones de este versículo. Muchos intérpretes dicen que es el rechazamiento a Juan y por ende al rey que tiene su reino celestial. Y también otra interpretación que se da es que los que estaban preparados para la venida del reino se esforzarán por entrar en su reino. Y el reino avanza, mis amados hermanos, y el reino avanza implacablemente, y solamente los implacables encuentran su camino. Es un camino que conlleva sacrificio, conlleva gozo, muchas victorias, muchas luchas también, pero como yo puedo ver este versículo, mis amados hermanos, es que muchos van a obstaculizar, vamos a de pronto a sufrir la violencia por ser hijos de Dios. De pronto, gracias a Dios que en nuestro país pues no sufrimos la persecución, pero sí la burla de pronto de las personas, de pronto el desprecio, de pronto ser excluidos. Pero qué maravilloso es que nuestra mirada está puesta es en el reino celestial, en el Señor Jesús, y que por más de que, así como fue rechazado el mensaje en tiempo de Juan el Bautista, ahorita también sigue siendo rechazado, y por tanto a los que anunciamos, a los que queremos vivir conforme a la voluntad del Señor, pues vamos a tener que sufrir la separación y la exclusión de este mundo, pero nosotros debemos ser implacables y seguir nuestro camino al reino celestial. Bueno, aquí vienen los versículos 13 y 14. Dice el versículo 13 y 14, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, yo voy a presentar aquí de una manera, viene
una ilustración muy interesante que tiene que ver, bueno, Elías, si Elías era Juan, no era Juan, bueno, estaba esa discusión en ese tiempo y pues yo preparé como un flujograma para mostrar, bueno, cómo debemos de ver estos tres versículos. Entonces, Juan el Bautista no era la reencarnación de Elías. En Juan 1:21, él niega ser Elías, ¿sí? Pero en Lucas 1:27, aunque él no era Elías reencarnado, sí, sí se presentó, o sí debemos verlo como delante de Cristo en espíritu y en el poder de Elías, ¿sí? La obra eh, que Elías tenía o se manifiesta, podemos verla en Juan el Bautista como una persona que también tenía un mensaje importante. Y también pues acá estamos en esos versículos de Lucas 1:17, pues está citando a Malaquías 4:5 y 6, que es donde nos presenta una profecía muy interesante. Dice en Malaquías 4:5 y 6, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, esto en Lucas 1:17 se estaba citando este versículo de Malaquías 4:5 y 6. Y por eso pues se dice, oiga, por eso es que la confusión y mismo los fariseos tenían esa confusión y ellos decían, los líderes religiosos decían, sabían que vendría Elías antes de Cristo, porque mira, él lo dice en el versículo 5. Los líderes religiosos, los fariseos sabían que vendría Elías antes de Cristo, pero no dieron cuenta que se refería a Juan el Bautista. ¿Sí? Esto lo podemos ver en Mateo 17, versículo 10 al 13, que ellos pues ahí eh, discuten de estas cosas, pero no reconocían que ese Elías era Juan el Bautista. ¿Y por qué no? Porque si ellos, atención a esto, mis amados hermanos y amigos, si los fariseos decían que Juan el Bautista era el Elías profético, ¿qué pasaba? Si Juan cumplió la profecía tocante a Elías, entonces Jesús era el Mesías prometido. Porque ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Pues hablar de Jesús, del Mesías. Sí, entonces por ende no creyeron, ellos inmediatamente dijeron, él no es Elías, porque si lo reconocían a él como el Elías que hablaba Malaquías 4:5 y 6, que iba a venir, que iba a presentarse Elías antes de él, tendrían que reconocer al Señor Jesús como ese Mesías prometido. Entonces, ahí podemos ver eh, cómo los fariseos, pues ellos también estructuralmente, pues tenían ya su entramado para no creer la verdad, pero podemos ver aquí lo bonito de la palabra del Señor a través de las profecías y lo que ya estaba dicho que Elías iba, y que Juan el Bautista iba a venir y que ese era ese Elías profético que venía antes de que viniera el día de Cristo. Ahora, aquí algo también que podemos ver es la generación incrédula. Versículos 16 al 19. Dice, mas a qué compararé esta generación, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vemos aquí, el Señor les está diciendo, ya vino el Elías, ya vino y ustedes no lo creyeron. ¿Sí? Y eso pues también se dice a través de la palabra del Señor. La generación a la que Jesús se dirige no está dispuesta a creer el mensaje de Juan ni el de Jesús. Jesús era, y bueno, ahí, ¿qué aplicación le podemos dar ahí? Que, pues, bueno, ahorita lo vamos a ver, que la generación actual
Ahorita en el tiempo que estamos lo mismo, no cree ni a los mensajeros ni al Señor Jesús. Por eso no debe de extrañarnos ni desanimarnos de pronto muchas veces el rechazo al mensaje, porque eh, la generación incrédula no lo cree, pero eso no debe de ser una causal para desanimarnos, porque Juan seguía implacable y hasta la muerte llegó con el Señor Jesús, colocando su mirada en lo maravilloso que es el Señor Jesús y que él tenía un propósito importante que era ser el precursor. No olvidemos lo que hablamos ahorita, simplemente somos instrumentos, mis amados hermanos. Ahora, el versículo 18 al 19, bueno, que ellos estaban diciendo, no, ese Juan tiene demonios y el Señor Jesús es un glotón, un bebedor y es amigo de publicanos y de pecadores. Pero las mentes estaban entenebrecidas de esta generación incrédula, porque no razonaban, o sus mentes no les permitía razonar que el Señor Jesús era amigo de publicanos y pecadores, pero era para poder salvarlos de los pecados. Él venía a traer el mensaje de salvación a los pueblos. Y entonces esto también es importante verlo. Y no está de más la generación actual, ¿sí? La generación actual está en la misma situación. Buscan otros caminos, no están dispuestos a creer o entregar sus vidas a Jesús. Buscan pretextos. No, es que yo no me entrego mi vida a Jesús porque es que, mire, yo veo a estas personas. Hace unos años tuve una mala experiencia con un cristiano y mira, entonces ya esquematizan, ¿sí? O generan un paradigma o un esquema mental y ya no quieren buscar. Pero nuestra situación actual debe ponernos a citar versículos, como poner lo que les mencionaba ahorita, de poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando vemos personas así y en nuestros mensajes a las personas, es que si nosotros ponemos la mirada en los hombres, siempre van a haber fallas, pero lo importante es poner la mirada en el Señor Jesús. Si quiere ver un ejemplo de perfección, mirar al Señor Jesús. Esa es una primera invitación a qué le podemos decir a estas personas, ¿sí? Que de pronto buscan pretextos. Y a nosotros, los que vemos de pronto el rechazo muchas veces, pues no desanimarnos. También poner la mirada en las cosas de arriba, en las cosas bonitas que el Señor dice, en el gozo que tenemos. Y por más de que ahorita pues sintamos el rechazo, qué bonito es poder confiar en el Señor Jesús. Y al ver la vida de Juan, que fue una vida de rechazo, pero él sabía en quién había creído. Bueno, ahora vemos otros versículos muy interesantes. Están desde el versículo 20 al 24, que yo lo he titulado a esta parte de estos versículos, lo he titulado El justo juicio de Dios. Vamos a leer los versículos 20 al 24. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Qué nos lleva o qué nos muestra todos estos versículos, esta serie de versículos que hemos visto? Es que estas ciudades, eh, Corazín, Bethsaida y Capernaum, fueron ciudades favorecidas, ¿sí? Porque la palabra del Señor nos dice que se hicieron muchas buenas acciones. El Señor Jesús hizo muchos hechos maravillosos y también una gran cantidad de milagros, específicamente en estas tres ciudades. Pero había un rechazo sistemático a creer en el Señor Jesús como su Salvador. Y lo que nos permite ver esta serie de versículos es con el versículo
24, por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, es que hay unos grados de castigo en el infierno, ¿sí? Específicamente, esto se da por el rechazo que se tuvo, de pronto porque se le anunció el mensaje, eh, fueron muy privilegiados, pero hubo menosprecio, de pronto en la vida tuvieron mucha bendición, eh, pero rechazaron, o los pecados que practicaron fueron tan terribles, de pronto hicieron blasfemia al Señor. Entonces, podemos ver por lo que nos dice acá, hacer una interpretación de que haber ciertos grados de castigos en el infierno para las personas que han sido. Por eso a mí muchas veces me da temor cuando una persona, porque lo he escuchado, muchas personas dicen, no, pero es que mira, a esa persona no le pasa nada. O yo he escuchado a personas que dicen, pero es que mire, yo hago tantas cosas malas y nada malo me pasa, mire cómo mi vida es próspera, cómo yo estoy enriqueciendo, y de pronto uno dice, oiga, y de pronto uno puede llegar a decir, oiga, sí, a estas personas que nada mal, tan próspera que es su vida y nada malo les pasa, pero entonces ahí el Señor nos está diciendo, pues no quiere decir que yo les esté diciendo, tampoco quiero que me interpreten, oiga, mire, confórtense porque ahorita a esos les va a llegar el castigo después, no, sino que no debe ser un desánimo para nosotros de que las personas que prosperan actualmente les va bien y que nada malo les pasa, no, no debe de ser porque el Señor sabe el justo juicio de Dios, o sea, nosotros no debemos de pensar en eso, sino el Señor mirará. Nosotros debemos de preocuparnos como hijos de Dios de vivir una vida intachable, de cumplir los mandamientos, de servirle al Señor. Eso es lo que nos debe de preocupar a nosotros ahorita, actualmente. Sí, y por eso no quiero decir que van a llegar castigos, es que para que usted diga, oiga, mire, pecadores, ¿no? Si esa no es el propósito, sino que nosotros debemos de seguir colocando la mirada en el Señor. Y hay otra cosa muy bonita que eso también se habla, son las recompensas. Hay también ciertos grados de recompensas en el cielo para las personas que sirven y son fieles al Señor. Y otro versículo que también confirma lo de los grados de castigo es Lucas 12, 47 al 48, que dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea, todo eso es para que nosotros descansemos en que el Señor es justo. ¿Sí? Ahora, versículo 25. Reacción del Salvador ante el rechazo. Dice el versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí hay que hablar un poco, vamos a empezar a hablar a partir de este versículo. Voy a entrar en un tema eh, que les confieso, mis hermanos, me ha tocado comer mucho libro, pero pude llegar a conclusiones muy bonitas que reconfortaron mi vida y que me llenaron de gozo y que en muchos momentos yo cuando preparaba esto hasta me hacían llorar en mi profundidad diciendo, agradeciendo al Señor porque vamos a empezar a hablar de un tema muy interesante en estos últimos versículos y en el tiempo que me queda y vamos a hablar un poco de la elección soberana de Dios. Sí, es un tema que por mucho tiempo a mí me ha estado, bueno, el Señor me ha estado como inquietando sobre este tema, pero es para reconfortarme de una manera impresionante. O sea, aquí qué nos está hablando? ¿Quiénes son los líderes judíos? Está haciendo referencia a esos sabios y entendidos, ¿sí? A los cuales el Señor está diciendo, escondiste estas cosas, ¿sí? Y a los seguidores de Cristo está haciendo referencia a esos niños, ¿sí? O sea, aquí nos está diciendo que el Señor escondió de los sabios cosas interesantes del mensaje específico, pero no quiere decir que el Señor privó arbitrariamente, es lo que no tenemos que empezar que quiero empezar
a dejar como el mensaje, porque ahorita vamos a entrar a ver a unos versículos que hablan aún más de la elección soberana. Entonces, lo que no tenemos que ver es que Dios sea un Dios que actúa arbitrariamente y que esconde la luz de unos sobre otros, sino que aquí podemos ver una interpretación, es que que Dios no privó arbitrariamente de la luz a los sabios, sino que es un efecto al rechazo, ¿sí? Al rechazo a partir del mensaje predicado a lo que él anunció. Entonces, por eso se les esconde, porque ellos rechazaron el mensaje de la palabra del Señor. Ahora vienen los versículos que son esencia eh, de que hablan específicamente de elección soberana de Dios. Y es el versículo 26 y 27. Y aquí quiero profundizar un poco más en la idea que di en el versículo 25. Entonces quiero dar claridad aún más al versículo 25 a través de estos dos versículos. Dice el versículo 26 y 27: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí podemos ver que el Señor, lo que podemos interpretar en el versículo es que el Señor a unos les está revelando el Padre y a otros no. Pero, ¿qué es lo primero que tenemos que tener presente? Y lo que yo quiero hoy dejar muy claro es que no es una elección arbitraria. Esa palabra arbitraria debe de borrarse de nuestra mente, porque hay otros versículos, hay otro capítulo que también nos habla de la elección soberana de Dios, y es Romanos 9, específicamente el versículo 13 al 16. Dice el versículo 13 al 16, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Primero tenemos que ver acá que Dios es misericordioso, ¿sí? Y aquí tenemos que tener presente, o tenemos que decirlo: sí, hay una elección, la hay, ¿sí? Hay una elección de parte del Señor, eh, de el Evangelio y de sus escogidos, pero también hay otra realidad, mis hermanos. O sea, y esto es lo que de pronto puede llegar a generar un choque, pero el versículo 28, así como hay una elección, el versículo, bueno, aquí vemos que estos versículos lo que nos están sintetizando es que Él escoge a quien revelar al Padre. Pero mire lo que dice el versículo 28. Así como hay una elección, también hay una invitación universal. O sea, hay dos cosas interesantes que hay que ver: que hay una elección, pero también hay una demanda, o hay una invitación a venir y creer en el Señor Jesús. ¿Sí? Porque mire lo que dice el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, ¿qué quiere decir con esto, mis amados hermanos? Que yo no puedo decir: bueno, el Señor es el que elige, que Él mire a quién elige, yo voy a preocuparme por mi vida, si Él ya no me escogió, entonces ya listo, pues yo ya me condeno y listo. No, eso no es, porque mire que el Señor de todas formas está demandándole al mundo, y Él va a juzgar al que lo rechazó y al que no creyó en Él, ¿sí? Eso también, además de que hay una elección, también hay una invitación universal. O sea, las dos cosas están intactas. El Señor hace un llamado universal a todos los fatigados y cargados a que acudan a Él para hallar reposo. Y ese descanso está hablando específicamente reposo de la salvación, y un descanso de la conciencia, porque ya se ha creído en el Señor Jesús. Entonces, así como en Romanos 9 nos está hablando de la elección soberana del Señor, en Romanos capítulo 10 nos está hablando de que si confesares con tu boca de que el Señor es el Señor, y creyeres en tu corazón, serás salvo, ¿sí? Y también Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. O sea, nos está hablando de creer también. O sea,
hay una elección soberana, pero también hay un llamado a creer, ¿sí? O sea, las dos cosas están intactas. Y todo esto, ¿a qué nos debe de llevar? Eh, Primero, a ser muy agradecidos con el Señor, ¿sí? Eso es lo primero que nos debe llevar a nosotros los que somos hijos de Dios, a decir, oiga, el Señor me escogió, ¿sí? Soy un hijo de Dios. Eso es lo que nos debe, cuando hablamos de la elección soberana del Señor, eso nos debe llevar a pensar, oiga, soy un privilegiado, soy escogido, soy llamado para algo especial porque el Señor mismo me ha llamado, ¿sí? Esa es la primera invitación, ¿sí? A, a agradecer al Señor. Y al que no ha creído, a que venga el Señor, a que venga a Él, porque Él ha escogido, o ha escogido a usted para que venga a Él. ¿Qué patrón yo de pronto pude, al ver los versículos, cuál fue el único patrón que yo pude ver o estudiar en la palabra del Señor? Que el Señor no es que nosotros seamos merecedores. Muchas veces esto también nos debe llevar a pensar de que no es por las obras, porque cuando hablamos también de la elección soberana, también le está dando un golpe contundente a los que creen que por las obras uno es salvo. Lo que nos debe llevar es a decir, Señor, gracias porque no lo merecía, pero soy tu hijo por tu misericordia. Y también vi un principio muy interesante, es que el Señor en el versículo 27 y 20 y 28, esto es espérenme, yo tengo aquí la cita de Primera de Corintios 1, 27 al 28, dice que, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. O sea, yo no me voy a creer gran cosa, ni que mis obras fueron lo que me permitió llegar, sino que fue por la misericordia del Señor. Esto es lo que debe recalcar en nuestras mentes y en nuestros corazones, nuestro amado, mis amados hermanos. Y también de que hay una invitación universal a creer. Hay un grupo de escogidos, pero también hay una invitación, porque usted puede ser uno de los escogidos. Y lo último, para terminar, versículo 29 y 30. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esos versículos nos están dando una invitación al servicio, invitación a servirle, llevad mi yugo al sometimiento, esa es la palabra del Señor, que sométanse unos a otros, que estemos aprendiendo constantemente y también que reconozcamos el señorío del Señor, que en el servicio en el que estamos, quien debe predominar, y que ya lo he dicho anteriormente, es el Señor. A que en el servicio debemos ser humildes. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere que yo haga. Y debemos, aquí también nos está hablando en la parte final del versículo 29, y hallaréis descanso para vuestras almas. No nos está hablando acá de un descanso por la salvación, sino de que la persona que sirve al Señor haya descanso para su alma. ¿De qué? Porque sabe que está sirviéndole al Señor. Y los que tenemos el privilegio de servir al Señor sin llegar a quererme superlativo, pero sí podemos tener un descanso de que estamos sirviendo al Señor y que lo estamos haciendo para honra y gloria de Él. Pero, mi hermano, si usted no está sirviendo, usted no va a poder experimentar ese descanso para su alma. Porque usted de pronto está sumido en, bueno, voy a ganar riqueza, voy a trabajar, voy a hacer tal cosa, y nunca va a tener esa paz que sí experimentamos por la misericordia del Señor, los que estamos trabajando para Él. Dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quitémonos el agotador collar del yo y aceptar el relajante yugo del maestro. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un yugo donde el Señor va con nosotros, no vamos solos llevando el yugo de la esclavitud del pecado, sino vamos a llevar el yugo del Señor que está ahí con nosotros en el servicio, en la vida,
profesional, en la vida laboral. El Señor está en todos los, si el Señor está en todos los campos, ahí nosotros vamos a poder experimentar descanso y vamos a poder mirar que esa carga va a ser más ligera. Entonces, mis amados hermanos, esto es lo que nos habla Mateo capítulo 11, y pues el Señor haya hablado a nuestros corazones, así como ha hablado a mi vida. Somos privilegiados en el Señor, pero eso nos demanda es servicio a Él y que vivamos agradecidos correspondiendo a su amor. Vamos a orar. Nuestro amado Dios y Padre, muchísimas gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque has hablado. Eres tú el que hablas a nuestros corazones en esta preciosa y maravillosa noche, Señor. Gracias porque tuya es la obra, tuyo es el poder y tuya es la misericordia. Nos encomendamos a ti en nuestras vidas. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano Edwin. Amén. Muchas gracias, hermanito Edwin. Buenas noches para todos. Muy buenas Buenas noches. noches, Que el hermanito. Señor les Muchas bendiga. gracias a Dios. Buenas noches, les bendiga. Dios les bendiga. Su juicio. Buenas noches, hermanitos. Acuéstense temprano, prendan el ventilador. Sí, Dios los bendiga. Está haciendo calor aquí. Chao, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Chao, chao. Amén. Chao, Chao, buenas noches.